Muy buenas, agradecido con el tercer simposio de recursos hídricos por la oportunidad de compartir con ustedes este trabajo de varios años con un equipo integrado por el ingeniero Franco Antonucci, Ricardo Urriola, José Quintero, Pedro Venturini y quien les habla, Rafael España. Lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy es nivelación de tierras para optimizar la eficiencia de riego por superficie en el sistema de riego Majagua Portuguesa Venezuela. Nos vamos a organizar en esta conversación a través de 5 puntos. El agua como un recurso escaso. Vamos a hablar un poco de definir qué es la eficiencia de riego. Y con esas dos definiciones vamos a entrar a una metodología de diseño. Una metodología que no es nueva, lo que está es asistida con el diseño de computadora y con todas estas nuevas fuentes de información que nos ayudan a mejorar el diseño. Vamos a revisar el proceso de nivelación de tierras y el acompañamiento que debe tener. Y por último vamos a tener unas conversaciones sobre la productividad. El agua en nuestro hermoso planeta azul pareciera un recurso muy abundante. Pero de toda esa cantidad de agua que hay en el planeta, solamente el 2.5% sería agua dulce. De ese porcentaje, un muy pequeño porcentaje es agua superficial, hay un porcentaje significativo del 30% de agua subterránea, pero la mayoría de la disponibilidad de agua está en casi un 70% congelada en los glaciares. Pero de esa agua disponible, tanto superficial como subterránea, solamente una pequeña parte se extrae anualmente y se verifica a través del indicador ODS 642, nivel de estrés hídrico, que nos mide la extracción de agua dulce reportada por los países, en el cual la FAO es el custodio, y nos dice en proporción a los recursos de agua disponibles. El mayor usuario del agua en esa extracción es la agricultura y el porcentaje varía. En un promedio hay un 72% en el planeta de uso para la agricultura. Pero de esa agua, de esa cantidad de agua utilizada en la agricultura, el mayor porcentaje o los volúmenes más fuertes están en el riego por superficie. Entonces hay una gran cantidad de agua extrayéndose que se usa para producir alimentos, pero el riego por superficie parece consumir una gran parte de ese recurso. Bien, en este trabajo nos vamos a focalizar en ese aspecto. Ahora bien, ¿qué es la eficiencia del riego? Somos eficientes cuando hacemos mucho con poco. Entonces tenemos tres componentes: eficiencia de captación, eficiencia de distribución y eficiencia de aplicación. En la eficiencia de captación es el volumen que captamos de las diferentes fuentes con respecto a lo que llegamos a distribuir. Y así tenemos fuentes de agua superficiales, fuentes de agua subterráneas y tenemos una serie de reservorios, lagunas, tanques. En general, cuánto captamos de esa fuente y cuánto logramos en el proceso de distribución. Hay un proceso, una eficiencia de cómo, si hacemos distribución por canales de tierra, canales de concreto. Hoy en día hay mangas de riego. Para este caso no incluimos riego por tuberías, pero también una manera de mejorar la eficiencia de distribución es haciendo conducción por tuberías. En general tenemos esos dos aspectos, pero la eficiencia de aplicación es cuánta de esa agua que utilizamos realmente ayuda
al proceso productivo de la planta y mejora el rendimiento del cultivo. Necesitamos producir alimentos y esos alimentos se producen con agua. Entonces, este trabajo se centra en atención a esos grandes volúmenes que estamos utilizando en el agua y en mejorar la eficiencia de aplicación. ¿Estamos utilizando grandes volúmenes? Sí. El problema es ese volumen de agua que se utiliza, el uso que se hace. Si estamos degradando el recurso o simplemente lo incorporamos de nuevo al ciclo hidrológico, son aspectos que debemos revisar. Pero en este caso, lo que estamos patentizando es que cómo podemos mejorar esa eficiencia de aplicación. Cuánto es el volumen que tomamos de la captación y que finalmente está disponible, la eficiencia integral de riego, que finalmente está disponible para la planta. Bien, entonces nuestra metodología de diseño la hemos organizado en 4 etapas. Una etapa de análisis de entorno, ver las condiciones que nos rodean, básicamente en cultivo, suelo, drenaje. Otra etapa de diseño, cuando vamos a campo, tomamos información y nos basamos en datos de levantamiento topográfico. Y una fase de construcción, que es el acompañamiento que damos a la maquinaria que hace el movimiento de tierra. Y por último, una parte de evaluación, ¿sí? Cómo mejora el menor uso del recurso y la mayor productividad. Entonces, como primer elemento es el análisis del entorno y vemos que tenemos que hacer un recorrido de campo. La metodología es ver a campo, ¿sí? Hoy en día existen grandes recursos de información de satélite, Google Maps, Google Earth, que nos dan información del entorno y vemos cuáles son los sistemas de drenaje, los ríos, los cauces, las zonas inundables que hay en el entorno, pero podemos organizar la información. En general, lo que hacemos es cargarlo a un sistema de información geográfico porque el análisis de conjunto de toda la zona, en este caso el sistema de riego más agua y el grupo de parcelas a las que se estaba atendiendo, ubicamos las parcelas y ubicamos cuáles son las condiciones de entorno, cómo vamos a hacer la aproximación, y este recorrido de campo nos indica cuáles son las mejores opciones para atender esta situación. Pero un punto bien importante es el análisis de suelo, porque necesitamos conocer para poder diseñar riego, además de las condiciones del cultivo, donde hay mucha experiencia, es también verificar cuál es el espesor de esa capa de suelo arable. En las zonas de los llanos los suelos son delgados, de pequeños espesores, y debemos tener cuidado de no levantar una capa, un horizonte interno que tenga otros contenidos o dejar el suelo realmente desnudo. En Portuguesa hemos tenido oportunidad de ver equipos de nivelación trabajando que movilizan 40-50 centímetros de suelo y se hizo la nivelación, el agua corre perfectamente, pero pasan a ser suelos improductivos. Entonces, hacemos unas calicatas, en ese recorrido identificamos suelo para caracterizar cómo está conformado ese suelo, cuáles son los espesores que podemos utilizar para el diseño. Como segundo paso, vamos a una serie, el levantamiento topográfico y el diseño. Entonces, el primer elemento sería pedir que se haga un pase de rastra, eliminamos vegetación y tenemos un suelo suelto
Eso permite realizar el levantamiento topográfico. Entiendo que todavía hay mucha tecnología, pero desde el satélite no vamos a ver las diferencias de menos de 1 centímetro que necesitamos verificar con un levantamiento con dron que está de moda, ¿no? Pero la tecnología actual implica un levantamiento de alta precisión. Utilizamos estaciones totales para tener mediciones muy acertadas. Y bueno, después con esa información vamos a escritorio, generamos un modelo digital de terreno, hacemos un análisis por mínimos cuadrados y en general hemos generado un sistema informático en un ambiente para poder apoyar el diseño. Es diseño asistido por el computador. Y en esta fase lo que hacemos es analizar lo que les decía antes sobre el medio del espesor del suelo. El corte máximo que nos permitimos en el diseño es la mitad del espesor del suelo. Por eso necesitamos revisar la textura del suelo. También tenemos otro criterio, es que los lotes deben ser continuos para que el proceso de mecanización, que tiene alta demanda de energía, tenemos que evitar que la maquinaria haga giros. En la medida que construyamos lotes más rectos, más largos, la mecanización, la maquinaria y la cosecha va a requerir menor tiempo, menor energía, y queremos generar rentabilidad para el productor, para el equipo que usa maquinaria. Entonces lo que vemos aquí es el producto final, que es un plano con colores verdes y rojos, rojo para el corte, verde para el relleno, y en cada uno de esos puntos vemos que se plasma la cota de terreno natural, la cota de terreno de proyecto y el valor de corte o relleno según sea el caso. Entonces en relleno sí nos podemos permitir espesores mayores porque estamos construyendo suelo, pero en corte sí debemos ser cuidadosos. Y esto es lo que hemos logrado programar en un sistema automatizado. Muy importante es la validación con los operadores o la gente del equipo de mecanización para la nivelación de tierra y con los propietarios. No construir un diseño desde la seguridad de un escritorio, sino que se entienda y se transmita al equipo que lo va a operar. Entonces, como tercer punto viene el proceso constructivo, la construcción y la supervisión. Y es aquí donde surgen nuevos elementos. Los equipos de nivelación de tierra, láser, permiten hacer un levantamiento rápido. Tenemos equipos de 1 o 2 pendientes. Se les ayuda en la ubicación, o sea, en esta hoja, en este reporte, se les ubica un punto cero o el punto donde arrancaría la maquinaria, pero se sugiere un sentido de labor. El tener el mapa en estos colores y por qué es necesario este mapa de este diseño, orienta al operador de la maquinaria cómo puede moverse en campo. O sea, queremos que haya rendimiento. Si el operador empieza a moverse dentro de la zona roja solamente o de la zona verde solamente, vamos a ver que hay horas de recorrido en las cuales la máquina no está realizando movimientos. El tener un mapa de conjunto, a veces tenemos operadores expertos que visualizan esta situación, pero en general el mapa, este plano de diseño, lo ayuda a orientarse y a saber de dónde a dónde hacer los cortes, de dónde a dónde hacer los rellenos. Eso nos ahorra tiempo, y el tiempo de maquinaria es muy importante para reducir los costos de la labor. Finalmente tenemos un mapa, un plano del terreno con todos los elementos. Y el último punto es la evaluación. En la evaluación, ¿qué hacemos? Y en este caso hemos respetado el trabajo de los operadores, pero el producto que quisimos venderle a nuestros clientes es que ellos decían: hazme el diseño y no acompañes, eres muy caro supervisar la construcción. No necesitamos que acompañes, mi operador sabe y tiene años trabajando en esto.
Entonces aquí vemos una evaluación para poderle demostrar al cliente que necesitaba el acompañamiento. El operador equivocó en algunos casos. Los casos que están en rojo, el diseño fue mayor de 10 centímetros. En los casos que están en amarillo, la diferencia fue de 5 a 10 y menos del 0,5% dependiente. Entonces vemos que la implantación del diseño, la construcción del diseño, como todo tipo de obra, necesita un proceso de acompañamiento y supervisión. ¿Para qué? Para verificar que lo proyectado se corresponda con lo ejecutado. En este caso, vemos que hay una gran cantidad de lotes donde hubo falla. En algunos casos se ajustó una pendiente en el equipo, una diferencia de un decimal. El operador puso 0,10 más o menos de lo que estaba en el diseño. Entonces, esas fallas son pequeñas, parece un error pequeño, pero genera un cambio en el volumen y genera también un efecto en el rendimiento. Actualmente, en este proceso de acompañamiento, vamos a hacer una evaluación del proceso de riego, ¿sí? Porque nosotros hicimos un diseño de riego, un diseño de nivelación de tierra para regar de un modo. Vamos a ver cómo va a regar esos lotes en los cuales se construyó una pendiente menor o se construyó una pendiente mayor, y vamos a ver el rendimiento del cultivo. Estamos ahorita en pleno desarrollo. Lo único que nos hemos propuesto en este momento es acompañar todo el proceso. Sabemos que nivelar tierras produce un ahorro significativo del agua, el uso del agua en el cultivo. Por eso trabajamos en esto desde hace muchísimos años. No solamente nosotros, los agricultores entienden la necesidad de esto y están de acuerdo, porque extraer agua requiere acceso a combustibles, prender motores, equipos, y si bajamos esos costos, no es solamente que estamos utilizando menos recursos de agua, sino también menos recursos económicos, menos recursos de combustible, que actualmente es un problema. Entonces, este conjunto de acciones nos van a permitir mejorar. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, el riego por superficie utiliza grandes volúmenes de agua. Se debe ser cuidadoso y responsable en el uso del recurso agua y suelo. No es solamente disminuir el uso de agua, sino también cortar la cantidad de suelo que permita que el suelo siga siendo productivo. El mejor diseño de nivelación de tierra es el que se adapta mejor al terreno natural, con menores volúmenes de corte y facilite el flujo de agua. Es necesario un acompañamiento del proceso de replanteo y nivelación para evitar errores en la implementación del proyecto. Es aquí donde pedimos o estamos ofreciendo acompañar y verificar. No solamente verificar después que la maquinaria haya construido, sino acompañar en el proceso de ayudar. Vamos a ajustar. Hay equipos antiguos que tienen una sola pendiente, hay equipos que tienen dos pendientes. ¿Cómo hacemos para adecuarnos a eso? Porque se puede, no es imposible. El diseño minimizó el tiempo de uso de la maquinaria para el movimiento de tierra, dañando menos el suelo y el medio ambiente. Bueno, lo que medimos aquí fue que en los casos que se hizo el diseño, que se había ajustado, el tiempo de movilización de la maquinaria, las horas por hectárea, en esos lotes fue mucho mejor. Y esto es lo que queríamos compartir con ustedes, desde la escasez de agua, la eficiencia de riego, proponer un método que no es nuevo, no es novedoso. Lo que nos hemos apoyado es en las nuevas tecnologías de sistemas de información satelital y de seguimiento, pero seguimos acompañando al productor para mejorar. Muchísimas gracias.